pero Dios capacita a los llamados. Qué lindo. Lo importante aquí es que Dios te haya llamado. Sí. Pero algo ha ocurrido en los últimos 20, 25 años que a mí me tiene seriamente preocupado. Y es la cantidad de personas que tienen una posición de liderazgo, tienen un título de liderazgo, pero no son líderes. Juan Pérez llega con un arete en la nariz, con los pantalones a mitad de la cadera, y que hace como 5 meses que no se ha peinado, pero si sabe tocar batería, a las 2 semanas está parado en el mismo altar que le tomó al pastor 5 años poderse subir. Bienvenidos a Escuela de Pescadores. Saludos, queridos hermanos, bienvenidos a Escuela de Pescadores. En el día de hoy vamos a discutir algunas cosas que pienso están en su mente, como han estado en la mía por mucho tiempo. ¿Qué pasa cuando un líder cae? Me parece que eso va a capturar la imaginación de muchos de nosotros. Integridad y liderazgo, ¿cómo se relaciona lo uno con lo otro? ¿Puedo terminar bien si he comenzado mal? ¿O se cumple en nuestras vidas siempre aquello de que árbol que nace torcido jamás endereza? Me parece que el programa del día de hoy le va a ser de bendición a usted, también me va a ser de bendición a mí. Mi invitado de hoy, el doctor Carlos Vélez. Doctor, gracias por aceptar nuestra invitación. Qué alegría tenerle en casa. Pavón, qué privilegio estar contigo. De verdad que cada vez que estoy contigo disfruto tanto. Gloria a Dios. Porque eres un hombre maravilloso. Gloria a Dios. Y de verdad que es un privilegio estar contigo. La experiencia ha sido mutua. Mi esposa, mis hijos, los hermanos, los líderes de nuestra iglesia local y de nuestro ministerio en general siempre se alegran mucho cuando saben que va a estar con nosotros y que vamos a poder grabar uno de estos podcasts y vamos a poder hablar de temas tan interesantes como este que tenemos en el día de hoy. Usted dirige una organización que se llama Oikos USA. Correcto. Oikos, Estados Unidos. ¿Qué es Oikos? Mira, vamos a comenzar con la palabra, ¿verdad? Oikos es una palabra griega que significa familia extendida, ¿verdad? Pero nuestra organización, por el tipo de liderazgo que ejercemos, nos dedicamos a entrenar líderes alrededor del mundo, tanto en el área eclesial como en el área empresarial. Y nuestra visión es muy sencilla. Nosotros comenzamos en el 2018 y nuestra visión es entrenar a 1 millón de líderes alrededor del mundo para el año 2030. Ok. Y estamos en el 24. Estamos en el 24. Comenzamos en el 2018. Recientemente cumplimos 6 años. Y para el momento en que estamos grabando este podcast, ya hemos sobrepasado los 900,000 líderes entrenados en más de 60 países del mundo. Es decir, que van a alcanzar la meta, el objetivo antes de tiempo. Sí, la Escritura dice que Dios da mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Él ha sido muy bueno. Amén. Y fíjese que en esta década, donde tanta gente ha perdido tantas cosas, entre desastres naturales, una pandemia que pasamos, muchas organizaciones a nivel eclesiástico y a nivel empresarial han cesado operaciones. Por otro lado, ha sido el impulso para otras, ¿verdad? Y en el caso nuestro, nosotros hemos visto cómo podemos transformar la crisis en oportunidad, porque es en la crisis cuando más líderes necesitamos. Sí, es verdad. Y entonces Dios nos ha abierto unas puertas
que no podemos entender. ¿Sabes que recientemente me acabo de acordar de algo? Estuve en Guatemala y conocí un bello pastor, ya de bastante edad. Y cuando entré a su oficina, él tiene un letrero bien grande que dice: si lo puedes explicar, Dios no lo hizo. Y si no lo puedes explicar, lo hizo Dios. Wow. Me encantó esa frase. Sí, Y entonces yo creo que algo así ha pasado con nosotros, ¿verdad? Porque es una organización que en cuanto a cantidad de empleados es pequeña. No tenemos avión privado, no tenemos guardaespaldas, ni helicópteros, ni nada de eso. Pero Dios nos ha permitido recorrer sobre 3 millones de millas alrededor del mundo para poder capacitar líderes para que vivan a la altura del reino de los cielos. Doctor, 900,000 líderes, ¿en qué 6 años? 6 años. ¿Qué son 150,000 líderes? Promedio. 150,000 por año. Por año. Hay que estar adiestrando todas las semanas. Eso es así. Casi todos los días. Yo diría que sí. La experiencia tiene que haber sido extraordinaria. Ha sido maravillosa porque, Pavón, cuando uno se conoce, y acá entre tú y yo, y uno sabe que uno no da para tanto, uno solamente puede glorificar a Dios. Amén. Uno solamente puede glorificar a Dios. No es malo entonces mirarse a sí mismo y decir yo no soy capaz. Oye, yo me preocuparía de lo contrario. De lo contrario. ¿Verdad? Yo me preocuparía porque el mundo llama a los capacitados, pero Dios capacita a los llamados. Qué lindo. Lo importante aquí es que Dios te haya llamado. Sí. Él se encarga de ponerte las baterías. ¿En qué año se convirtió, pastor? Mire, yo me convertí en el año 1983. Que estamos este año hablando de 40 años. 41 años. 41 años. De amar a Cristo. A los 11 días de haberme convertido, comencé a servir en mi primer ministerio. ¿En serio? Y no he parado hasta el día de hoy. No he parado hasta el día de hoy. Gloria a Dios. ¿Se casó? Aunque no lo creas. No, sí. Yo Sí. creo. Mire, yo estoy viendo su anillo. Sí. Enorme. Es por razones de seguridad. Pero hablando en serio, mi esposa Rose y yo hemos estado casados. Este año cumplimos 32 años de casados. Tenemos 2 bellas hijas, ambas casadas. Y de verdad que ha sido toda una experiencia de lágrimas, de gozo. Me encantan las palabras de Ruth Graham, la esposa de Billy Graham. De Billy Graham. Ella decía, un matrimonio es la unión de 2 buenos perdonadores. Wow, qué cosa tan bella. Poderoso. ¿Verdad que sí? Poderoso. Y de verdad que esa ha sido nuestra experiencia, tanto en el ministerio como en el matrimonio. El depender de solo dar lo que recibimos de Dios. Mantenerse casado es un buen testimonio. Habla muy bien de los dos. Habla muy bien de usted y habla muy bien de ella. Esa experiencia preparando líderes, 900,000 líderes en 6 años. Esa experiencia yo tal vez quiero abusarla un poquito en el día de hoy y preguntar qué relación tiene la integridad con el ministerio o con el liderazgo. No importa, no me quiero circunscribir al ambiente religioso, aunque vivo inmerso en ese ambiente cristiano, ministrando allí. Para el ministro, para el cristiano, para el hijo de Dios, para el empresario, para el comerciante, ¿cuán importante es la integridad? Tú sabes que tu pregunta para mí es especial porque fue la llama que encendió
que comenzáramos esta organización. La visión llega a la vida de un hombre o de una mujer de una de tres maneras. La primera es lo que podemos llamar una revelación divina, ¿verdad? Dios puede hablar directamente a nuestro corazón. La Escritura está llena de esa situación, una visión, una revelación, un sueño. Pero hay una idea que se apodera del corazón. Hay dos formas más que la visión llega a nuestro corazón. La segunda es a través de Dios permitirnos ver una profunda necesidad. Por ejemplo, las personas que han levantado organizaciones como Compassion International, ¿verdad? Organizaciones como CARE, que ofrece alimentos a niños del África. Ellos posiblemente supieron de esa necesidad y algo en ellos se encendió para suplirla. Ahora mismo tenemos un gran influencer que se llama Mr. Beast. Así es. Cavando pozos de agua en África. Algo tuvo que haber visto él, que decidió tomar el dinero que gana de las redes sociales e invertirlo en eso. Esa es otra forma en que la visión llega. Que directamente no le va a producir a él nada. Es que eso es parte de la visión. ¿Estás tú dispuesto a entregarte algo que no te va a dar nada? Llevamos dos. La primera es una revelación de Dios. La segunda es ver, identificar una necesidad. La tercera es lo que el Dr. Bill Hybels llamaba una santa insatisfacción. Así fue que llegó la visión a mi corazón. O sea, yo no estoy viajando ahora en los últimos 6 años. Yo toda mi vida he viajado el mundo entero predicando el evangelio, enseñando y capacitando líderes. Pero algo ha ocurrido en los últimos 20, 25 años que a mí me tiene seriamente preocupado. Y es la cantidad de personas que tienen una posición de liderazgo, tienen un título de liderazgo, pero no son líderes. Wow. ¿Por qué? Porque el liderazgo lo definen dos cosas básicamente. La primera es la competencia. ¿Y qué es eso? La capacidad que tiene la persona para ejercitar una tarea. Por eso decimos, esa persona es competente. Porque la persona es capaz. Es capaz, exactamente. Tiene la experiencia o la educación o es la suma de varias cosas que lo capacita para eso. Pero la parte primordial no es esa. La parte primordial es el carácter. Una persona puede ser capaz de hacer algo y si no tiene carácter, ¿no sería un buen líder? Eso ocurre todos los domingos en miles de iglesias y de ministerios cristianos en el mundo entero. Wow. Porque nosotros estamos en un mundo visual. Antes, que no había tanta competencia, estábamos en un mundo de carácter. Ahora, en las últimas décadas, todos somos bombardeados. Nuestro cerebro ha sido bombardeado con millones de imágenes. Ahora, las habilidades es lo que nos impresiona, ¿verdad? No es el carácter. Fíjate que cuando le van a dar un empleo a una persona, nunca le preguntan del carácter. O sea, nunca le preguntan, ¿tú le eres infiel a tu esposa? No, nunca. Nunca le preguntan, ¿y tú mientes? O ¿podemos confiar en ti? Nunca le hacen esa pregunta. Dame un segundo, sí. Es la razón número 1 de por qué la gente pierde el empleo. Yo acabo de llegar de Colombia. Esto me parece fascinante. Yo acabo de llegar de Colombia y estaba dando seminarios a líderes de las iglesias. Es un seminario que llamamos Evangelismo Orgánico. Disfruté estos días allá. Y le hice un comentario a los líderes. Cuando me invitaron para venir acá, no me preguntaron si yo oraba.
No me preguntaron si yo mentía o si yo pagaba mis cuentas y tampoco me preguntaron si yo le pegaba a mi esposa o no. Y entonces usé una frase de mi barrio. Dije, en mi barrio dicen que caballo malo se ven de lejos. Donde la gente no se entera de los defectos de ese caballo. Así es que, de alguna forma, hemos distanciado el carácter de los dones, de las habilidades, de las capacidades, y ahora admiramos gente por su capacidad, por su competencia, por su conocimiento, porque está bien entrenado, porque habla bonito. Mira, el mejor ejemplo que te puedo dar es que en cualquier altar en el mundo, un pastor le puede tomar entre 3 a 5 años en el ser ordenado por su denominación. ¿Verdad? Lo que va al seminario, hace el examen de ordenación, es evaluado por el comité de ordenación. Eso fluctúa de acuerdo a la denominación. Eso fluctúa entre 3 a 5 años. Para que ese hombre o esa mujer se puedan parar en un altar respaldados por la denominación a predicar el evangelio, a dar la Santa Cena y todo eso. Juan Pérez llega con un arete en la nariz, con los pantalones a mitad de la cadera, y que hace como 5 meses que no se ha peinado, pero si sabe tocar batería, a las 2 semanas está parado en el mismo altar que le tomó al pastor 5 años poderse subir. Porque son las habilidades. ¿Ves? Después, cuando descubren que Juan Pérez pues tiene problemas de adicción o que anda enamorando a media iglesia, pues lo bajan del altar. Y yo quiero decirte que no es que yo esté en contra de que bajen gente del altar, pero ¿por qué no mejor trabajamos para no subirlos? Para no tener que bajarlos. Sí, señor. ¿Verdad? ¿Por qué Jesús se tomó el tiempo de caminar con 12 hombres por 3 años y medio y los pasó por fuego al punto que no quedaron 12? Realmente quedaron 10. Lo que pasa es que él tuvo una conversacioncita con Pedro y cuadró, ¿verdad?, con Pedro, y llegaron a ser 11, pero nunca volvieron a ser 12 después de 3 años y medio. Y tú dices, wow, pero 3 años y medio es mucho. Pero mira dónde llegaron esos 11 hombres. Entonces, ¿te parece que lo que hizo Jesús durante esos 3 años y medio fue trabajar con el carácter de ellos? Principalmente. Claro que sí. ¿Por qué la falta de carácter? ¿Por qué la falta de integridad? Esa es una excelente pregunta. Pavón, a la medida que nuestro mundo ha cambiado, yo te usé hace un momento la palabra, somos más visuales. Lo que implica eso es que nosotros hemos desarrollado, como nunca antes en la historia, una vida sensorial. Y voy a usar una palabra que no quiero que nadie la tome de una manera negativa. Sensorial y sensual es exactamente lo mismo. Que es donde le permitimos a nuestra percepción dominar por encima de la lógica, por encima de la razón, por encima de la evidencia científica, por encima de todo eso. Las sensaciones dominan el ambiente. Fíjate cómo ahora tenemos, ¿verdad? Bueno, yo no tengo, pero hay gente que tiene miles de géneros. Y la oración comienza de la misma manera. Es que yo me siento. Sentirse. O sea, lo que hemos creado es una generación de termómetros. ¿Ves? El termómetro mide la temperatura externa del termómetro, lo que está fuera del termómetro. El termómetro no mide el mercurio que está dentro.
cuando Jesús nos llamó a Es ser cierto. termostatos, a que nosotros dijéramos cuál era la temperatura en cada cuarto. Y recibiréis poder y llamas de fuego. ¿Verdad? Jesús dijo, ustedes van a marcar la pauta. ¿Verdad? Jesús no usó estas palabras, pero Jesús nos hizo una invitación a ser arquitectos culturales. La iglesia derrocó el imperio romano sin una sola espada. Y la gente se maravillaba y ganaba testimonio la iglesia con una sola frase. Decía, mira cómo se aman. Eso provocó la revolución. La revolución. Mira cómo se aman. Esto que estamos oyendo en el día de hoy me parece extraordinario. Me parece fundamental para el desarrollo de la iglesia. La iglesia no tiene futuro si no miramos hacia allá. La iglesia se afirma, tiene fuerza en la medida en que descubrimos eso. Me encantó hace muchos años escuchar a un pastor que dijo, los dones no son una certificación del carácter. Ahí está. Es más, mira, Pavón, yo recientemente estuve dándole un seminario a mi equipo, porque yo creo que de todos los equipos del mundo, pero si yo estoy entrenando líderes, mi equipo tiene que ser el mejor entrenado. Sí. Y yo le estaba dando una conferencia donde les abrí mi corazón. Y les conté una experiencia que yo tuve cuando yo empecé bien jovencito a servir al Señor. Yo tendría como unos 18 años. Y ya había fundado una organización en Puerto Rico. Y yo creo que fue mi primer mentor. Era parte de ese ministerio. Y un día él me invitó a almorzar. Él ya está con el Señor. Y él me dijo, Carlos, estoy observando que hay tanta gente que te aplaude y tanta gente que te celebra. Porque es que Dios te ha dado un don maravilloso. Y usted tenía 18 años. Y él me dijo, tú sabes que tú eres como un hijo para mí. Le dije, sí. Y yo quiero decirte algo porque te amo. Y yo le dije, ¿qué tú me quieres decir? Me dijo, lo que es grande es tu don. No eres tú. Tú estás a un paso de caer en la estupidez. Tú tienes 18 años. Dios te dio un gran tesoro. Así me dijo. Tú no eres el tesoro. Es lo que Dios te dio. Y si tú quieres salir bien en la vida, tú tienes que aprender a diferenciar entre lo que tú eres, que eres un humilde pecador que necesita a Cristo diariamente, y el gran don que Él te dio. Aleluya. Tú no tienes idea de cuántos problemas me ha salvado a mí ese consejo. Porque cuando... Te ha acompañado ya 40 años. 40 años. Porque hay personas que los aplauden y se lo creen. El aplauso los mató. Se los creen. Como el mosquito. Porque entonces cuando no los aplauden, se deprimen. Sí. Es como el que está empezando una iglesia y se deprime porque no llega gente. Escucha, si el pastorcito que está empezando una iglesia se deprime porque no hay gente, va a querer la gloria cuando haya. Y se le olvidó que yo planté, Apolo regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Entonces, este asunto sensorial nos ha puesto a que cualquiera que sabe fingir, cualquiera que el talento es mayor que el carácter,
puede pasar por las grietas y meterse y llegar a ser el pastor de la iglesia, el obispo de la denominación, el gran evangelista, todo. Entonces convertimos el altar en escenario. No hay en ocasiones no hay ninguna diferencia entre American Idol y algunas congregaciones. Wow. Y escucha, y eso no es culpa de esa persona directamente, porque la gente entra por la puerta que está abierta. Entonces, sí. La puerta debió haberse cerrado y decir, aquí no hay lugar para los ídolos. Fíjate que, mira esto, cuando Judas se ahorca, Pedro, que todavía no había recibido el Espíritu Santo, se le ocurre la gran idea de ir al casino a decidir quién va a ser el nuevo apóstol. Y dice, y echaron suertes. Y salió Matías. ¿Dónde más la Biblia menciona a Matías? Yo no recuerdo ningún otro sitio. Pero de momento había un asesino fariseo camino a Damasco, al cual Jesús lo tiene que tirar al suelo, dejarlo ciego, cambiarle el nombre, amenazar a un profeta que viniera a orar por él. Y todos nosotros pensamos que es inconcebible la iglesia neotestamentaria sin el apóstol Pablo. Sí. Bueno, porque El más influyente, seguramente. más influyente, a través de la porque historia. nada se compara a lo que Dios escoge. Nada se compara. Entonces nosotros hemos perdido la capacidad, porque esto es una estrategia, de discernir, de separar la cizaña del trigo. ¿Verdad? Y eso ha logrado que tengamos miles de personas con el título de líderes, pero no son líderes. No son líderes. Y eso es lo que está ocurriendo, que tengamos una iglesia muy grande, pero muy superficial. La ausencia de carácter. La ausencia de carácter provoca esa ausencia de liderazgo, que es ausencia de ministerio real. Es esa ausencia de eso. ¿Qué sucede cuando el líder cae? ¿Qué pasa cuando un líder falla? ¿Cómo debemos enfrentar eso? ¿Qué efecto tiene en él? ¿Qué efecto tiene en la iglesia, en el pueblo? El problema de la falta de integridad es que cuando el líder falla, él nunca se hunde solo. Uy. Ese es el problema. Porque si se hundiera solo, cogíamos 2 pedacitos de madera, hacíamos una cruz, Lo enterramos. y ya, le ponemos el pie a la tierra para aplanarla y se acabó el problema. Pero, escucha, tanto a nivel familiar como a nivel social, ministerial, eclesial y nivel nacional, cuando el líder falla, él se lleva enredado a todos los que están alrededor. Es un barco que se hunde. Y se lleva a todo el mundo. A todo el mundo. O sea, el esposo que le es infiel a su esposa destruye, no su vida, el matrimonio. La familia. El líder de un ministerio que falla en su integridad destruye todo el ministerio. Lo mismo con el pastor, el presidente de una república que falla con actos de corrupción. O sea, hay países en este mundo que pareciera que tienen un sótano, un túnel del Palacio Nacional a la cárcel nacional. O sea, terminan el tiempo que sirven como presidente y a las 2 semanas están presos. Y todo el país paga el efecto. La pregunta que algunos de nuestros oyentes están haciendo en este instante, y la están escribiendo, y todo el que tenga una pregunta, compártala allí en los comentarios
envíela. En este momento en Escuela de Pescadores queremos leer y responder a cada una de esas preguntas que usted está enviando. Y una de las que están llegando en este momento de todas partes es: ¿qué debe hacer un líder que en este instante dice, yo sé que yo estoy fallando? ¿Qué debe hacer? ¿Qué opción tiene ese líder? Mira, yo escribí un libro que se llama Termina bien, aun cuando hayas comenzado mal, un llamado a la integridad en el liderazgo. Y en este libro yo escribí 5 pasos sencillos. Pero yo quisiera empezar con la premisa que responde a esa pregunta. No es lo mismo que tú manejes el problema porque lo confesaste a manejar el problema porque te atraparon. Exactamente. O sea, cuando te atrapan no hay arrepentimiento. Lo que hay es vergüenza. Pero cuando te atrapan, no es que haya arrepentimiento. Porque si no te hubieran atrapado, tú lo seguirías practicando. O sea, es cuestión de que confesar siempre es mejor, ¿verdad? Siempre. Yo me acuerdo, Pavón, y no sé si tu mamá era así contigo. Mi mamá me decía, es mejor que me lo digas tú. Oh, sí, eso era ley. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Mi mamá me decía, yo me voy a enterar, Sí, como pero que- yo prefiero enterarme por ti. Es verdad, es verdad. Y eso suponía que había de parte de ella más misericordia, de alguna forma. Entonces, Y siempre ocurre así. Cuando uno ve un líder que confiesa, que se arrepiente, que se aparta, que se corrige, el pueblo es movido a misericordia. Cuando es atrapado, es un problema. sí, porque es que la arrogancia y el ego están reinando. Así que el consejo es, confiese usted. Eso es lo primero. Debemos comenzar por allí. Ahora, Confiese usted. Yo doy cinco áreas para que esto funcione. Porque, ¿verdad? Aquí tenemos un punto que podría parecer una contradicción, pero no lo es. ¿Y cuáles son los puntos? Pues que la Escritura dice que aquellos que hemos sido llamados a ser líderes, una de las cualidades es que tenemos que ser irreprensibles. ¿Verdad? Entonces, está ese punto por un lado. Y está por el otro lado, ¿verdad? El asunto de lo que tú acabas de mencionar, de la misericordia. Es bien interesante, ¿verdad? Si usted hace un estudio de la Escritura, que no es que Dios tiene 2 varas, es que a los que Él llama, Él los trata de una manera distinta. Mira cómo su hermano, el hermano de Jesús, Santiago, habla acerca de los maestros. Dice, aquellos de ustedes que se crean maestros, agárrense bien, Sí. porque ustedes van a ser juzgados más duramente. Todo el tiempo se habla de misericordia, de perdón para el pueblo. Pero cuando tiene que ver con un líder, o sea, el mejor caso que yo te puedo dar a ti es el de Moisés. Ese hombre bello que Jesús, que Dios lo saca del desierto de criar ovejas. Tiene que convencer a un tartamudo que se vuelva orador. Que tenga que confrontar a su propia familia con la que él creció para liberar a un pueblo. Que caminaran todo ese tiempo por el desierto. Y a Moisés le dio un arrebato de coraje que yo no voy a decir que no estaba justificado, pero lo que sí voy a decir que las emociones de Moisés le cohibieron de obedecer a Dios a la letra. Y Dios no se lo toleró. Y le dijo, es a la manera tuya, pues ahora la entrada a la tierra prometida va a ser a la manera mía. A ver,
Pastor Vélez, con eso me está diciendo que Dios va a juzgar de forma diferente a unos o a otros. Que lo que no le toleró a Moisés, tal vez se lo hubiese tolerado a un principiante. Bueno, es que ese principiante nunca estaría en la posición de Moisés. Nunca estaría. Pero si hubiese tomado una acción de esa naturaleza, Dios lo hubiese llevado más suave. Tal vez las consecuencias no hubiesen sido las mismas. La que las de razón Moisés. por la que David es llamado un hombre conforme al corazón de Dios no es porque sabía hacer grandes cosas. Es porque David tenía un doctorado en arrepentimiento. Ok, yo quiero hacer una pregunta justo ahí. Dijimos hace un rato que si estoy fallando, si estoy cometiendo error, debo confesar. Y que ese primer paso de la confesión, pues posiblemente haga que la misericordia me alcance. Pero yo sí quiero dejar claro, quiero que lo establezcamos hoy, que en caso de que no confiese y sea sorprendido, eso no va a cerrarle las puertas a la misericordia. No se las va a cerrar. Me gusta este pasaje de Gálatas 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Es decir, sabemos que la confesión es un acto de madurez y de responsabilidad. Pero hay gente que es sorprendida. A lo mejor iban a confesar mañana, pero los agarraron hoy, los sorprendieron hoy. Como quiera, al sorprendido en pecado, aún el líder que es sorprendido en falla, como en el caso de David. Es el profeta quien va y lo confronta. Él no fue a confesar primero, pero aún a David sí lo alcanzó. Las puertas no están cerradas, no es lo que están quiero cerradas, sí. Pero tiene que haber un proceso de restauración. Y hubo una diferencia entre el corazón de David y el corazón de Saúl. Saúl negó, aunque lo sorprendieron y aunque lo señalaron. David siguió buscando el consejo de Natán. Saúl fue a buscar una bruja. Qué travieso. Fíjate, me encanta. Pecador. Por eso nosotros sabemos que Dios sanó a David en su lecho de muerte. Porque cuando él va a hablar con Salomón, a darle no su testamento, su legado, le da una sola instrucción a Salomón y le dice: sé hombre. Cierto. Sé hombre. Poderoso. Antes de ser rey, de construir templos, de hacer el espectáculo, de que la gente te aplauda, que tengas qué sé yo cuántas esposas, sé hombre. Y yo me imagino las veces que David en ese lecho de muerte recordó no haberlo sido. Porque David fue al día de hoy mejor rey de Israel. Tremendo. Peor padre de la Biblia. Esas combinaciones que, ¿verdad? Cuando Jeremías dice: te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Allí hay una. ¿Verdad? Y sabes que yo puedo ver eso en mi vida, en mi fragilidad. Pavón, hay tantas cosas en las que Dios me ha hecho capaz. Y hay tantas cosas para las que yo no sirvo. Y por más que yo trato de forzarme, y por más que yo trato de aparentar, y a veces la gente que me ama y me conoce me dice: Carlos, ¿y por qué tú crees que eso es así? Yo le dije: Dios va a hacer lo que sea en mi vida para que yo dependa de Él. Aleluya. Y a veces, cuando Dios te da la oportunidad de disfrutar de influencia, de poder, de autoridad, Él tiene que poner tu pecado delante de ti. Como decía David. Entonces, los dones
las capacidades, ya me está dando miedo. Los dones, las Debería. capacidades. Sí. Tiene que provocar eso, ¿verdad? Debería. Sí. Los dones, las capacidades sin carácter son un peligro. Son como metal que resuena y como címbalo que... Mira, será como poner un revólver en las manos de un niño. Exactamente. Inmaduro. Una persona de alta competencia y alto carácter tiene un poder ilimitado para expandir el reino. Y una persona con alta competencia y sin carácter tiene un poder ilimitado de destrucción. Por eso es que en los últimos años tenemos tantos líderes, pareciera que es una costumbre mensual. Vemos tantos líderes de renombre que han escrito 30 libros, 50 cursos, que de momento sale la noticia, como salió de uno hace 3 semanas, que lo sacaron de su posición porque la noticia inicial fue que tuvo una falla moral una noche con una mujer. A los 2 días entrevistan a la mujer y ella dice, no, nosotros llevamos 5 años juntos. Wow. O sea que el hombre iba a todos estos congresos, seguía escribiendo libros, enseñando en universidades, y la jovencita, porque podría ser su nieta, dijo, en muchas ocasiones yo me iba con él y yo me quedaba en el hotel. Ay, Jesús. Entonces cuando tú escuchas eso, tú dices, aquí hay un grado de perversidad. Sí, esa es la palabra, perversidad. O sea, esto es lo que yo sé hacer, no ser, hacer, y yo voy a hacer lo que cueste para poder seguir haciendo, aunque no sea. Y yo lo que quiero decirle a las personas que nos están escuchando hoy, Pavón, es que Dios es experto llamando gente que no sabe hacerlo, pero que lo conoce a Él. Las palabras de Jesús nunca nos van a engañar. Mas buscad primeramente Amén. el reino de Dios y su justicia. Escucha, pastor, tal vez tú me estás escuchando. Sí. Yo quiero decirte esto con mi corazón. Tus sermones nunca van a ser mejores que tu vida de oración. Nunca. Aunque te los copies del internet. Aunque los haya predicado Rick Warren o Billy Graham. Tus sermones nunca van a ser mejores que tu vida de oración. Una de las cosas, Pavón, que yo tuve que aprender bien joven es cuando Dios me estaba hablando a mí y cuando Dios me estaba hablando a la iglesia. Porque a ver, yo no me daba cuenta. A veces yo predicaba sermones y yo me preguntaba, ¿por qué la gente no está en el altar si yo estoy llorando? Y era que el mensaje era para mí, no era para la iglesia. Y yo no podía discernir, porque yo pensaba que mi trabajo era decir algo el domingo. Y lo que me llegara, yo tenía que decirlo. Y no todo lo que me llegaba era para decirlo. A veces era para mí. Por eso cuando yo cumplí 40 años, eso fue ya hace 16 años atrás, yo tuve que tomar una decisión muy difícil para mí. Te lo digo y tengo ganas de llorar. Yo tuve que tomar la decisión de yo solo voy a predicar de lo que vivo y tengo que vivirlo antes de predicar. Sí, amén. ¿Tú sabes lo que pasó ese día, verdad? De mi listado de temas para predicar. Se redujo. Así, microscópicamente. Porque ese fue lo que Dios usó para decirme, tu mentor tenía razón. Sí, amén. Tú estás a un paso de la estupidez todos los días. Y el don es más grande que tú. Y mientras tú te mantengas abajo y Él sea
Mientras tú mengues para que Él crezca, no va a haber problema. No va a haber problema. Pero mientras tú quieras controlar el don para tú crecer, y estoy hablando de ego, no estoy hablando de crecimiento espiritual, de ego, de arrogancia, van a haber problemas. No te confundas porque tú veas en un lugar miles de personas en un santuario. No te confundas. O sea, uno de los grandes pensadores latinoamericanos del siglo XIX, Eugenio María de Hostos, decía: es muy poco probable que en algún momento la mayoría tenga la razón. Wow, eso está poderoso. Porque por eso es que hacen falta líderes, ¿verdad? Déjame decir rápidamente esas 5 cosas. Importante. ¿Verdad? Si tú empezaste mal como yo, escucha, porque no es que yo estoy aquí trepado allá en el tabernáculo, allá, o sea, en el tercer cielo. O sea, yo empecé mal. Entonces, mira, número 1, tú tienes que reconciliarte con Dios, con los que has herido, confesar. Tú tienes que reconciliarte. Tú no puedes simplemente sentir remordimiento. Cuando siento que comencé mal, que estoy haciendo mal, primer paso, reconciliarme. Tienes que confesar. Hay que confesar. Mira, esto se oye bien, pero está mal. Esto parece bueno, pero es malo. Y lo segundo, de esto casi nadie habla, pavón. La restitución. Restitución. O sea, si tú has tomado dinero que no es tuyo, hay que devolverlo. Si tú has tomado honra, ¿y qué es eso? Que te pones a hablar mal de otro cuando el otro no hizo nada malo. Tú tienes que llamarlo, pedirle perdón y pararte frente a la gente de esa persona y decir: yo he estado difamando a este hombre. Ir a quien le conté el chisme y decirle: mira, era mentira. ¡Santo Dios! Sí. O sea, esa parte nadie habla de eso. La restitución es poco tratada. Básica. Número 3, la reorientación. ¿Y qué es eso? Yo tengo que vivir de otra manera. Yo tengo que reorientar mi vida. Tengo que reorientarla. Tiene que haber un cambio de dirección. Sí, tiene que haber un cambio de dirección. Número 4, y por cierto, la 4 es la más difícil. Ok, quiero oírla. Retroalimentación. ¿Y qué es eso? Y yo quiero que los que nos están viendo y escuchando escuchen esto bien. Tú tienes que autorizar gente en tu vida que tú le des el poder de que te digan: pavón, no. Y que me pida cuentas. Exactamente. Sí. Exacto. Ese no, eso es lo que incluye. O sea, porque, déjame decirte algo, porque a mí me pasó. Si tú eres un siervo, una sierva de Dios, no todo lo que se te ocurre es de Dios. Wow. Pudo haber sido un pedazo de cerdo la noche anterior con una Coca-Cola. Pudo haber sido eso. Sí. O sea, la imaginación, la creatividad. No todo lo que a mí se me ocurre es de Dios, ni es un adendum a la palabra de Dios. Yo tengo que crear una red, porque el problema es que mi competencia, o sea, mis capacidades, siempre me van a llevar, cuando ellas controlan, ellas siempre me van a llevar a un lugar que mi carácter no me va a poder sostener. Wow. Me va a llevar allá arriba. Y allá arriba yo no puedo preguntar por el tanque de oxígeno. Yo tengo que aprender a respirar con poco oxígeno aquí abajo. Tremendo. ¿Ves? Sí. Entonces, por eso es que en nuestro enfoque de entrenar líderes, no es que no enseñemos las destrezas, las enseñamos. Pero el énfasis, porque escucha, allá arriba hay gente que dice, no, que el liderazgo es solitario. Yo creo que es tan solitario como egocentrista que tú seas. Wow. ¿Verdad? Sí. Lo que sí yo te puedo decir es esto. Es asfixiante.
Porque si tú no tienes una conexión directa con Dios y una dependencia en la soberanía de Dios, tú te vas a creer que fuiste tú. Porque ponte en la posición de ellos. La idea le vino a ellos. Los recursos vinieron a ellos. La proclamación vino a través de ellos. Entonces tú te pones a ver que en todas las partes de la ecuación, ese líder está involucrado. Y si él no tiene la madurez para reconocer que soy polvo. O sea, esto es, Pavón, sencillamente como un ebanista que va a entregar unos gabinetes de cocina y cuando los instala frente a los clientes, dice estas palabras. Yo quiero darle las gracias a todos los martillos y a todos los destornilladores que yo usé, porque apartados de ellos nada pude hacer. Eso no hace ni sentido, porque la herramienta fue creada para ser usada, no para ser glorificada. Poderoso. Entonces yo veo gente que se pasa cantando úsame, pero lo que están diciendo es glorifícame. ¿Es? Que en esta iglesia no celebran el día del pastor. Ingratos. Después que yo me mato todo el año sirviéndole. No, amado, tú no te matas todo el año sirviéndole. Tú entregas tu vida como sacrificio vivo y agradable al servicio de aquel que te lo dio todo y que apartado de él somos nada. Si tú necesitas una placa, una caja de pañuelos y 3 corbatas para sentirte recompensado, pues no vayas al cielo, ve a Macy's. Sí. Aquí no reconocen lo que yo hago. Mira, me encanta la historia de este misionero inglés que estuvo en el África por 60 años. Y la agencia misionera que lo envió lo retiró. Cuando él llegó de regreso a Inglaterra, estaba en el mismo avión de un famoso cantante, bello, cantante de rock and roll. Y cuando aterrizó el avión, había miles de personas esperándolo. Y cuando salió el cantante, el mundo se iba a caer. Y el misionero mirando por la ventana, triste, le dijo al Señor, Señor, si yo te he sido fiel por 60 años, ¿por qué no hay multitudes para recibirme aquí? Y él dice que escuchó la voz de Dios que le dijo, es que no has llegado a casa todavía. Oh, aleluya. No has llegado a casa. Aleluya. Mi ciudadanía no está aquí. No. No está aquí. Déjame decirte la última, que es la número 5. Quinta. Redención. Wow. Cuando tú pasas por las primeras 4, oye, tu autoridad es restaurada. Tu testimonio se vuelve de nuevo intachable. Tú eres un vivo ejemplo del poder restaurador de Dios, de que tú estuviste dispuesto a entregar tu ego con tal de que Cristo se glorificara en tu vida. Entonces hay redención. Doctor Vélez, repaso, yo tomé mis notas, yo espero que los hermanos también estén tomando las notas. Número 1. Reconcíliate, o sea, confiesa. Número 2, restituye. Así mismo es. Hay que pagar la que hice, la deuda en la que entré. Hay que arreglar lo que dañé. Número 3, reorientación. ¿Yo no puedo vivir igual? No. Tengo que cambiar de dirección. Arrepentimiento implica un cambio. Redirección. Redireccionar. Reorientación. 4, retroalimentación. Tengo que rendir cuentas. Tengo que reconocer la autoridad de alguien que me diga no. Tengo que saber que hay gente más madura que yo. Tengo que aceptar eso.
tengo que tener padres, tengo que tener mentores, tengo que tener quien me supervise. La supervisión no es mala. Yo tengo que aceptar que Dios trabaja a través de la autoridad. Sí, amén. Y que hay gente que está en autoridad sobre mí. Y la última La es redención. Dios me restaura, Dios me sana, Dios me perdona, Y seguimos Dios me hace útil. Yo quiero tomar un minutito más para una pregunta final. Y la pregunta es, entonces, ¿qué es integridad? Hemos hablado de eso. Hemos estado hablando de eso ya durante 50 y tantos minutos, pero ayúdenos a definir integridad. ¿Qué es, después de todo esto, qué es integridad? ¿Cómo la definimos? Integridad es hacer lo que se tiene que hacer cuando se tiene que hacer, como se tiene que hacer, sin importar las consecuencias. Wow. Porque si medimos las consecuencias, ya no hay integridad. Entonces, por eso esa es la parte más difícil de la integridad. Hacer lo que se tiene que hacer, cuando el tiempo, como la manera de hacerlo, como se tiene que hacer, sin importar las consecuencias. Si confiamos en Dios para meternos, tenemos que confiar en Él cuando nos va a sacar. Qué lindo eso, qué bonito. Déjeme ver ese libro que usted tiene en las Claro manos. que sí. Se llama Termina bien, aun cuando hayas comenzado mal. Parte de lo que hemos hablado hoy está contenido en este libro. Eso es correcto. Y si lo quiero, ¿dónde lo compro? Bueno, hay dos formas en que pueden obtenerlo. Si quieren el libro físico, nos pueden escribir a info@oikosusa.org. info@oikosusa.org, y ahí le van a enviar la información de cómo obtenerlo. Oikos con K. Oikos con K. Lo vamos a anotar aquí en la pantalla Claro, para que claro. lo puedan Ahora, si lo quieren pueden comprar escribir. de manera digital, pueden ir a Amazon, buscarlo con mi nombre y el título, y lo pueden, ¿verdad?, bajar de Amazon. Carlos Vélez. Termina bien aun cuando hayas comenzado mal. Y ahí lo pueden adquirir. Exactamente. Este programa va a durar muchas décadas en el corazón de nosotros. Gracias por acompañarnos, gracias por ser nuestro profesor en Escuela de Pescadores. Privilegio. Alegría. Bendiciones a todos. Disfrute esto, compártalo con gente, dele like, dele me gusta y haga que sus amigos se enteren de lo que está sucediendo en Escuela de Pescadores. Hasta la próxima semana.